Bien. Los SOFCA se dividen en los requerimientos tangibles de quienes asumen como ocupantes. Estos, a su vez, se dividen en los requerimientos tangibles operativos, los requerimientos tangibles biológicos, los requerimientos tangibles fisiológicos, la secuencia operativa de uso o diagrama de flujo y los tratados antropométricos y ergonométricos. Bien, estos requerimientos tangibles operativos nos van a permitir el diálogo con el proceso metodológico para determinar, visualizar, inferir las actividades y subactividades de los componentes, así como nos van a permitir en sus fichas colocar o enunciar aquellos objetos y mobiliario. ¿Sí? Nuestro programa de requerimientos ahora empieza a tomar un sentido secundario porque empezamos a profundizar. Los requerimientos intangibles biológicos, ¿sí?, van a estar determinados dentro de esta parte analítica de cada uno de los componentes de nuestro continente arquitectónico por la permanencia en ese componente, el modo de abastecimiento, desecho y otros. ¿Sí? En el caso de una sala, ese aspecto de permanencia, entendido para la casa habitación, no nos cuesta difícil considerarlo o medirlo en horas. Lo interesante es cuando tenemos un bote de basura o tenemos el espacio donde se van a guardar las pilas. Estas ya son situaciones particulares de los espacios que nosotros como diseñadores empezamos a tener en cuenta como una obligación. De ahí viene la parte del desecho o de otros insumos, de las mesitas para que se pueda comer en esa sala. Pero si hablamos de otro espacio como una recepción, este tipo de implicaciones, ¿sí?, comienza a permitirnos el entendimiento de nuestro espacio. Después tenemos a los requerimientos tangibles fisiológicos. Se dividen en dos partes: normativos y aquellos que son usuales o acostumbrados. La parte de los normativos nos va a permitir entender ese contexto regular, ¿sí?, que en el caso de una casa habitación está definido por el tamaño, por ejemplo, del patio de servicio. Un patio de servicio, indicado en un reglamento, es un modelador que nos modifica el aspecto de ese componente. Si tácitamente nos dice que es de 3x3 y nuestro diseño no lo tenía, automáticamente se convierte en esos dedos que modifican la arcilla. El universo es muy amplio, pero lo interesante es que la gran cantidad de normas que podemos referir, reglamentos, leyes, ¿sí?, no se ven, se consultan. Es como el diccionario. Yo no jamás he leído todo el diccionario, ni cuando he tenido insomnio. ¿A qué nos referimos? Llegamos al diccionario, consultamos la palabra, resolvemos nuestra duda, la aclaramos, y de esa manera es como vamos a ver estos aspectos normativos. Estos reglamentos tienen artículos. Lo interesante es que en la ficha de este aspecto vamos a poder encontrar
esos reglamentos y citarlos por sus artículos, de manera muy sencilla. Vamos al índice, vemos el aspecto que nos refiere, si encontramos que regula el componente que estamos diseñando, colocamos el artículo y colocamos la referencia en nuestra ficha. Este universo es amplio. En un caso local podría tomarse en cuenta, por ejemplo, ¿sí?, los reglamentos de construcción, ¿sí?, sus normativas complementarias, el aspecto del dimensionamiento que pudieran indicarnos al respecto del largo, ancho, alto. Podemos considerar aspectos de iluminación, de ventilación, de temperatura, óptica, aroma, de sonido, de orientación, ubicación, imagen urbana, diseño universal, diseño ambiental, diseño urbano, diseño bioclimático, ecológico, de protección civil, o todavía más especializados como en el caso del INA o del INBA, dependiendo si nuestro componente se encuentra en un continente, dentro de un contexto que se encuentre custodiado por estas entidades. Al mismo tiempo, nos va a permitir esta ficha ver esos aspectos normativos referidos a el suministro de agua, electricidad, evacuación de agua servida y aquellos aspectos normativos particulares de nuestro componente, de nuestro continente entendido como un componente consultorio. Los consultorios, que pertenecen a clínicas o hospitales, cambian dependiendo su especialidad. Y bien, finalmente dentro de esto están los que son usuales o acostumbrados. Y aquí simplemente vamos a tener en cuenta al aspecto de construcción, imagen y distribución. Posteriormente vamos a considerar la secuencia de uso. Este aspecto es muy importante porque nos va a definir el funcionamiento de ese componente. En el caso de una cocina, ¿sí?, podemos entenderlo con Plazola en su libro habitacional o con Xavier Fonseca en las Reglas de una casa como un proceso real de producción, una secuencia en U, donde llega el alimento, se tiene que almacenar en la parte de refrigeración, temperatura ambiente, el área de cocción, preparación, entrega. Es un proceso definido, acusa un diagrama de flujo directo. En el caso del baño, no. En el caso del baño, nosotros tenemos otro tipo de diagrama de flujo, explicado quizás en términos estadísticos por la frecuencia de uso. Por lo mismo, primero tenemos el lavamanos, después tenemos el inodoro y finalmente la ducha. Digo, si alguien se ducha más de 5 veces al día, pues ese componente tendrá que cambiar la disposición que acabo de mencionar y en su diagrama de flujo se va a acusar. Bien, posteriormente vamos a referirnos a las fichas que tienen que ver con el tratado antropométrico, que es el análisis del movimiento. La antropometría son las medidas del ser humano, de este usuario, y lo vamos a ver en sus aspectos laterales. Vamos a analizar el aspecto frontal y quizás el más importante, un caso extraño donde se pueda levantar a recoger una moneda en ese componente que estamos diciendo, para llegar finalmente a la obtención en planta de este componente a través del tratado ergonométrico. La ergonometría, entendida como la antropometría y los muebles u objetos que se necesitan en ese componente. De tal manera que vamos a tener visualmente una planta en donde vamos a tener como resultado ergonométrico las áreas relativas a las dimensiones de cada uno de los muebles. Vamos a definir su zona de uso,
circulaciones, vamos a definir las medidas de esos objetos para expresarlos en términos de planta, corte y alzado. Una vez entendidas estas áreas de uso y sus traslados, como en el caso de un pizarrón, ¿sí?, en un aula donde se encuentra el acceso lateral, el pasillo por donde circulan los discentes, ¿sí?, es un área de traslado que permite al catedrático, ¿sí?, realizar sus observaciones en el pizarrón. Hay aulas previas, digamos, del siglo pasado, medianos, en donde la circulación está separada de esta área de uso, e incluso hay aulas que tienen esta parte del maestro arriba y su escritorio. Ahora, en este momento, podemos mencionar otro tipo de aula en donde están traslapadas, ¿sí?, este tipo de áreas de uso. Finalmente, el tratado ergonométrico nos va a permitir obtener en superficie las dimensiones de este componente arquitectónico. Bien, dentro de la metodología es importante comprender que se está dando cabal cumplimiento a la parte institucional contenida en el programa de la asignatura. Pero el MAC nos permite hacer estas reflexiones analíticas. Posee 3 fichas, en donde vamos a ver en la primera de ellas este diagrama del flujo y estos aspectos. En la parte de atrás fue diseñada para hacer esos bocetos. En este momento, para este curso, vamos a utilizar Revit, y la intención del trabajo es ir colocando, ¿sí?, estas plantas que son la evidencia de ese análisis ergonométrico, la cual ya está ocurriendo a través del filtro de este universo de normativas, específicamente a través de los artículos que corresponden exclusivamente a este componente. Bien, los requerimientos intangibles de quienes se asumen como ocupantes se dividen en 3 aspectos: los psicométricos, los psicológicos y los perceptuales. A los psicológicos se acusan los aspectos semiológicos, semióticos, trascendentales y otros que nuestros ocupantes pudieran definirnos. En el aspecto semiológico vamos a buscar el significado a través de la forma. Es la logía, es el tratamiento, es ejemplo, el lugar donde vamos a colocar un estacionamiento. Se requiere en forma de palma de béisbol. Automáticamente nuestra referencia es la parte que permite ese tipo de estacionamiento donde se buscan los automóviles. La parte semiótico nos permite aterrizar en aquella forma que permita al aprendiente y logre, si el requerimiento es así, mostrar, ostentar o compartir visualmente aquellos automóviles de este estacionamiento, cuyo propósito posiblemente en un club sea ese. Semiológico, el aspecto general, determinado en contacto con el cliente. Semiótico, ese aterrizaje que proviene o que adviene en nuestra mente como la abstracción de la misma forma, pero que conserva el significado. Y nos lleva a la parte trascendental. Esta parte trascendental es donde vamos a cuidar que nuestro trabajo en la forma de este componente sea lo que nuestro cliente espera. Recordemos que trabajamos
con las más altas aspiraciones de quienes nos consultan, de nuestros clientes.